No, vengo a hablar un poco de la cuestión del Papa podría haber preparado algo como más en términos de, bueno, transformaciones estratégicas de la Iglesia Católica y cambios desde que empezó, pero lo vengo a hablar más un poco desde el sentimiento, ¿no? De Mm, qué es por dónde me pega hoy mm, esta cuestión del Papa. Como dije al principio, no soy católico, y leí cosas de amigos tampoco que no son católicos, por ahí viene mm, más del palo evangélico, incluso gente atea, agnóstica que mm. comentaba, hacía los Es verdad. comentarios al respecto de el Papa. A mí puntualmente me parece, no sé, lo que me llama más la atención es, a mí me conmueve todo lo que haga grande la Argentina, digamos. Y Claro. entonces yo creo que el Papa, o sea, un tipo más importante de la historia de la Argentina, uno de los más influyentes del mundo en este momento, en los últimos años por lo menos, que sea argentino ya es un montón, y que haya influenciado con su espíritu de lo argentino también, me parece lo más relevante, ¿no? Con el Mm. mate, con su discurso, con su práctica del fútbol, con recibir a todo el mundo. Sí, un discurso también súper llano, ¿no? Hoy, bueno, todos vimos miles de videos de Francisco en diferentes situaciones y lo que me llamaba la atención era un poco eso, ¿no? Como siempre se refería como, no sé, le hacían una nota y él se refería a Milei y compañía como unos payasos, ¿viste? Como un discurso Sí. muy llano para un papa, ¿no? Un líder mundial espiritual. Uno esperaría un discurso, no sé si encriptado, pero un poco más Sí. Y creo elevado, que más lejos así como su del base llano. tiene que ver con eso, Mm, poder, cuando asume como papa, tratar de traer al llano un poco su mensaje, ¿no? mm, Ahí había un desafío de que la Iglesia Católica estaba muy alejada de todo, muy para algunos pocos, y él logró abrir la jugada y también con una visión que se enfrentó. Yo hoy pensaba esto, uno también, cómo construye su imagen, no solamente por lo que sos vos, ni por la gente que te quiere, sino por quiénes son tus enemigos. mm, Eso es clave. Hablando en contra del dios dinero, de la especulación financiera, hablando de imperialismo, es muy loco. sí. El Papa. Hay un video que tenemos ahí que es el 2, creo, que me adelanté, perdón, pero tiene que ver con el Papa hablando de Latinoamérica, hablando de Mm, Bolívar, de San Martín y de por qué no prospera Latinoamérica, tiene que ver con que hay dependencia de los imperios. O mm, sea, es muy fuerte en términos, o sea, pensalo así. Hoy se murió alguien que de algún modo era una luz para el sur global, para los países del nuevo mundo sí. multipolar, para los países pobres, para América Latina, para África. Mm, Era un portavoz de los que no tenían voz en muchos sentidos. O sea, no se va una persona normal, no era solamente un papa que mm, representaba a los católicos exclusivamente. mm. Sí, Esa imagen es muy fuerte, Sí, diciéndole a también. los poderosos, che, no América Latina no sale adelante porque hay un imperio que ha operado siempre en América Latina y que ha Mm, impedido que ustedes se desarrollen. Sí, muy a contrapelo de lo que son los líderes mundiales hoy, Total. ¿no? Que, no sé, pienso también en el Papa en la época de pandemia, como decía, por favor, a las, no sé, Pfizer y demás, A los liberen, laboratorios. liberen las patentes porque necesitamos que la vacuna y la salud llegue a todo el mundo, digamos, Sí. ¿no? No sé si podemos ver el video donde él habla de Latinoamérica esto. todavía está en A ese ver. camino lento de lucha del sueño de San Martín y Bolívar, ¿no? Que es el sueño de la unidad latinoamericana, con los valores latinoamericanos. Y por supuesto, siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores, ¿no? Eso todos los países lo tienen, ¿no? No quiero mencionar porque son tan obvios que todo el mundo los ve, ¿no? Es tremendo. Y el sueño de San Martín y Bolívar es una profecía, ¿eh? Ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano, más allá de la ideología, con la soberanía de los pueblos, ¿no? Y esto es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana en este sentido, donde cada pueblo se Tremendo. sienta sí mismo con identidad y a la vez necesitado de la identidad del otro, ¿no? Y no es fácil. No, zarpado. Y hay algo también que es curioso, porque en general, justamente, el general decía que la gente se sube al caballo por la izquierda y se baja por la derecha. Y Francisco todo lo contrario, ¿no? Como que de joven era bastante más conservador, bastante más parecido a una persona de la iglesia conservadora, ¿no? Como un poco Sí. más facho, vamos a decir. Y en su vida como papa, en su papado, fue mucho más progre Sí. de lo que fue como arzobispo, como, ¿no? Otros, cuando ocupó otros escalafones de la iglesia. Sí, ¿no? Más de profundizó. joven.
Muy raro eso. No, es verdad. Yo creo que era algo que siempre tenía, digamos. Yo leí un libro de Fontevecchia que le hacía una entrevista a Elisa Carrió, que Sí. contaba que él se confesaba con el Papa y contaba algunas anécdotas. A mí lo más lindo... Lo que me Cuando el parece- Papa era Bergoglio, digamos. Claro, cuando era Bergoglio, que él era, no sé cómo se le dice al que confiesa los pecados de determinadas personas, digamos, de la política, tipo... Esta mesa de tres que no son católicos hablando de esto. Un Está evangélico y difícil un en judío y una términos judía. técnicos. Había 2 evangélicos y una judía y... Hablando de... Che, bueno, esas cosas que del día a día me parece lo más brillante. A mí lo que más me gusta de las anécdotas y las historias tiene que ver con cómo era en el día a día. Bueno, y este mensaje que da en términos políticos, hablando de imperialismo, usando la Unidad palabra imperialismo. latinoamericana. ¿Cómo? Unidad latinoamericana, habla Unidad del latinoamericana, encuentro. Bolívar, San Martín. Che, es un posicionamiento tremendo. Sí, geopolítico. Geopolítico, claramente. Sí. Y muchos se apropiaron de ahí, gente de la izquierda, atea, comunistas, lo que sea, logró como atrapar con eso. Ahí si lees en el chat también, una compañera, Majo, habla, ¿no? Que nos acercó a nosotros, dice, a la vuelta de la iglesia, ¿no? A las compañeras ¿Quién? trans. Digo, también la es un comunidad sector que, colectiva. che, ustedes también pueden creer, digamos. Claro. Son dignas de Dios, son dignas de Sí, creer. digamos, sí. La fe también está para ustedes. Sí, hay un documental donde hay un montón de personas del colectivo LGBTIQ+, que le preguntan cosas al Papa. Sí, muy conocido. Y que, bueno, hoy había un corte, ¿no? Dando vueltas de una piba torta que le decía como, ¿hay lugar para mí en la iglesia? Y él dice, sí, la iglesia, Dios nos quiere a todos, como una cosa... Logró poner en la mesa discusiones que tienen 2000 años, tener el coraje de enfrentarse, porque al dar esas discusiones también te ganás enemigos internos y externos, ¿no? La iglesia conservadora que no quiere discutir eso, que no, familia tradicional, más en esta época. Como hay una vuelta tipo a lo conservador, él dio total, discusiones total. totalmente avanzadas que a mí me pasa esto. Veo un par de salames hablando de como, che, pero no cambió tal cosa, el Papa, lo que sea. Es gente que en su vida pudo conducir a una comisión de barrio, ¿entendés? El que conoce el poder, el que conoce lo que es organizar, formar parte de una organización, disputar política, incluso coordinar gente, sabe que determinadas medidas son demasiado difíciles. Imagínate si tenés que liderar un movimiento que tiene 2000 años y que además representa a 1.400 millones de tipos en todo el mundo. Claro. Cualquier modificación que vaya frente a eso son duras, son complejas y tienen un enramado en todo el mundo, digamos, no Sí. es menor. Entonces, eso me parece lo más loco poner en la mesa, y además uno de los últimos cambios que logró hacer fue poner una mujer ahí jefa en el Vaticano, digamos. Sí. Como tiró algún par de líneas. No, y también voy a hablar de algo que mucho no sé, así que tómenlo como de quien viene. Por lo que tengo entendido, las personas que van a elegir al próximo Papa forman parte como de una especie de cónclave, que son personas mucho más progres que las que eligieron a Sí. Francisco. Y mucho menos europeas. Claro. Rosqueó, logró antes de irse, como buen argentino y peronista, rosquear. Rosqueó antes de irse. Rosqueó antes de irse. Qué lindo eso. Sí. Yo no vi Cónclave, que me recomendaron, que es como un poco cuenta. Hoy mi amiga Miriam Lewin me dijo, justo ayer vi Cónclave, te quería contar no sé qué, y hoy nos despertamos no sé qué. En términos como un poco más, así como geopolíticos, perdimos ahí como una ficha. En Una ficha términos clave. geopolíticos, ni hablar, como te dije, era una voz para los desprotegidos. Era alguien que en un mundo de individualidad decía, no te puedes salvar solo y todo el mundo tiene que tener tierra, techo y trabajo. ¿Entendés? Y eso es un mensaje durísimo contra la concentración del capital. Me parece zarpado lo que está diciendo. Sí. Y nos vamos a dimensionar a medida que corra el tiempo. Digamos, ahora en 10 minutos no podría ser una columna, podríamos hablar 5 horas con alguien que pueda profundizar cada una de las medidas y lo que significó enfrentarse con cada uno de esos cambios. Eso significaba pelearse con gente. El libro del Laudato sí, que algunos decían que era un libro comunista prácticamente, porque un poco la figura está exaltada de Francisco, pero en realidad lo que hizo Francisco fue retomar las bases del cristianismo, que era Jesús estando con los pobres, con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, entrando al templo y tirando por el suelo a los lo que vendían los Mercaderes, comerciantes, disputando ese sentido. Me parece que hay algo de la esencia, y también lo hizo con los hechos. Se le sacó los privilegios a los curas que andaban en autos de lujo, vivían común, o sea,
hizo todo eso, digamos. Después hay un montón de cosas, no sé, acá hay una foto que está en África, que a mí me parece algo muy loco, que es la 3, que él le está besando los pies a un presidente. Ahí podemos ver, y decís, es como, che, de repente estuviste hablando con un presidente, le besás, o sea, besar los pies a mí me parece un montón. Es un montón. Y después en la otra foto él le está limpiando los pies a los presos, le está limpiando los pies a unas presas también, limpiando y besando. Bueno, en esta de África puntualmente, ¿qué es lo que él hace? Logra cerrar como un acuerdo de paz. O sea, hace como un sacrificio, ¿no? De besarles, de decirles, che, es muy importante que puedan acordar la paz en este sentido. Ahí podemos ver a las chicas también, como bueno, eso, limpiaba los pies, como un símbolo de porque él lo hacía esto una vez al año, porque Jesús, cuando se celebra Pascua, agarra a sus discípulos, le lava los pies, le besa y le dice, así como yo estoy haciendo con ustedes, háganselo a los demás. Porque los últimos, y ahí viene la frase tipo, los últimos serán los primeros, quien quiera ser grande que se haga pequeño, o sea, tenemos un montón de simbología ahí, de espiritualidad y de humildad. Esto, el Papa podía estar a las 5 de la tarde hablando con Donald Trump y a las 6 le estaba besando los pies a unos presos en Roma, digamos. Esa magnitud de lo grande, de lo gigante que era Francisco. Bueno, eso también configura un líder mundial, ¿no? Digamos, hay algo ahí de ocupar. No, la vara, o sea, el que venga, no sé cómo va a ser para... Tiene la vara muy alta. Me interesa muchísimo quién será el próximo papa. Había No un sé si- postulante asiático, pero no sé de qué país. ¿Vos sabés, Sabino? ¿Sí? Ah. Filipinas, ¿no es? De Hong Kong, mira. Ahí, mira. Perfecto. Está el día de todos, sabía. Tal día. Sabe todo. De la rosca asiática. Bueno, después hay también una de las medidas claves que tomó Francisco es, cuando estuvo en Bolivia, pidió perdón por la masacre que se hicieron en América Latina en los pueblos originarios. Sí, en Canadá también. Ahí va. Hizo Tenemos eso. dos. En Canadá pidió perdón en nombre de la Iglesia. Y permitime la comparación de cuando Néstor pidió perdón en nombre del Estado. Hay algo ahí, ¿no? Recontra. Algo ahí como una... Quería llevar todo para su molino, pero la verdad que sí. O sea, pedir perdón en nombre de la Iglesia, pedir perdón en nombre del Estado es como un poco hacerse cargo de la institución que conduce. Sí. Que es difícil. También, bueno, se metió con la cuestión de los abusos. Bueno, tomó determinadas medidas específicas. Yo podría hablar mucho más de ejemplos. Quizás podríamos en otro momento, cuando baje la espuma de Francisco, poder hablar con alguien específicamente. A mí lo que más me parece brillante son estos gestos que son del día a día, que están ahí, que estuvieron siempre con Francisco, que acompañaron en toda su trayectoria. Estaría buenísimo hablar, porque ahí dimensionás la grandeza, digamos. Es cuando lees la biografía de alguien, no sé, de cualquier persona, decís, che, esto hacía... Yo hace poco estaba leyendo un libro de Néstor, justamente, que contaba esto, que iba a la Casa Rosada, abría la guía y llamaba a cualquier persona y preguntaba, sí, soy Néstor Kirchner. ¿Cómo? Que la gente no creía. Quiero saber cómo ves el país, cómo está la gestión. Así, pequeñas cosas. Había un Eso es poco tremendo. de... Hoy me contaba alguien que no voy a nombrar porque es muy famoso. Me contaba que tenía como un poco una pequeña disputita con Néstor Bergoglio, cuando era Bergoglio, digamos, ¿no? Sí. Sí. Como una cosa de... No, yo no voy a ir a su casa, que él me reciba a mí, como mucha esa rosca como de quién estaba por arriba de quién. Pero creo que es como forma parte de lo que decíamos al principio de esta columna, Esteban, como de cuando era Bergoglio y todavía no era Francisco, ¿no? Claro. Sí, ahí tiene una historia re interesante también. Y también conquistó, muchos compañeros, muchos propios, que hoy la escuchaba a Julia Mengolini diciendo, bueno, yo arranqué en Duro de Domar diciendo, es el jefe de la oposición. También tenía que ver con toda una rosca del momento. Claro. Sí. Y hoy puedo dar cuenta de, no sé, un montón de gestos que me llevaron, siendo atea, a repensar algunas cosas o acercarme a la fe o entender que este mundo entendido en términos de comunidad, Sí. menos con la ideología política que nosotros tenemos y doctrinaria, no podemos pensarnos sin esa espiritualidad de algún modo que nos impulsa, que nos caracteriza, que nos ha ayudado en todos los procesos históricos durísimos para la Argentina, pensando en Mujica, pensando en un montón de curas tercermundistas, de cómo
nos acompañaron nuestros familiares, nuestras abuelas y demás para contener familias que estaban súper desoladas, digamos. Pero igual sí hubo, digamos, hay como una discusión en relación a si Bergoglio formó parte o no formó parte, o militó o no militó en Guardia de Hierro, digamos, pero la afirmación, el tipo era peronista, para mí no tiene mucha discusión. El tipo era peronista, digamos. Por eso cuando Julia, no la escuché a Julia, pero la conozco mucho, así que sospecho que Julia habla un poco también desde ese lugar, como era un propio. Sí. Era sí, de los nuestros. Sí, bueno, yo no tengo mucho más que decir, o sea, puedo hablar un montón de cosas más, sí, es verdad, pero solamente quiero leer una cuestión que lo escribió una amiga ahí en su Instagram, que ella es cristiana evangélica, nada que ver, pero me conmueve más esto de la cercanía, y dice: me conmueve profundamente ver cuánta gente no creyente está triste hoy. Tal vez de eso se trata el Evangelio, de despertar empatía en lugares donde la indiferencia parecía tener la última palabra. Hoy está con el Señor y nosotros tristes. Por lo menos yo, invadida por una sensación extraña, como cuando murió mi abuela. Una sensación de orfandad ideológica y espiritual, porque era el único líder mundial con ese alcance que hablaba desde una fe profundamente humanizadora. Gracias, Francisco, por recordarnos que el Evangelio, si no es buena noticia para los últimos, no es el Evangelio de Jesús.